Después de la pausa de las noticias, de voces y sonidos, regresamos aquí en Sala de Prensa Blue con ustedes hoy domingo. Vamos a estar hasta el mediodía y como lo hemos hablado a lo largo de este espacio, haciendo reflexiones, ya hemos hablado con voceros de las regiones, tanto del Valle como de Antioquia, tanto de Cali como de Medellín, hablando de lo que ha pasado en esta semana tan difícil y tan complicada para Colombia, pero que deja una cantidad también de preguntas que bien valen la pena buscar respuesta. Sobre todo la más importante es hacia dónde se encamina este último año de gobierno de Gustavo Petro en materia de seguridad, un tema que hoy está, por supuesto, en el ojo del huracán. El senador Ariel Ávila de la Alianza Verde también es un muy agudo analista de la situación del país, especialmente de seguridad. Por muchos años nos ha acompañado para hablar del tema. Senador, un gusto saludarlo. Hace rato que no hablábamos. ¿Cómo va? Juan Roberto, un gusto, muy amable por su invitación y un saludo en este domingo de fin de semana a todos y todas. Muy amable. Un fin de semana difícil, de reflexiones muy profundas de esto que ha pasado con el atentado en Cali, con el ataque a este helicóptero en Antioquia, 19 muertos, más de 80 heridos entre los dos hechos, y que nos genera la primera pregunta es, ¿el fracaso es de quién o de qué puntualmente? ¿Y hacia dónde debemos mirar en esta primera aproximación a un tema tan difícil de digerir? Juan Roberto, mire, primero nosotros hablamos la última crisis de seguridad del Cauca hace 3 o 4 meses. Por lo menos. Yo en su momento le dije, el año preelectoral va a ser muy difícil y lo peor comienza desde agosto, septiembre, hasta noviembre va a ser lo más difícil y luego las 2 semanas de febrero y de marzo. Comenzó, esto, o sea, atinó. Exactamente, es decir, yo en su momento le dije, espero equivocarme, lamentablemente no me he equivocado, esperemos que esto no sea muy duro, pero usted sabe, Juan Roberto, en los años que hemos analizado esto, los años preelectorales son terriblemente violentos y creo que este va a ser más duro que los últimos que hemos tenido, que fueron bastante pacíficos, y sobre todo yo creo que el terrorismo y esta modalidad de terrorismo va a ser una práctica sistemática. Ahorita comentaré de eso. Ahora le respondo la primera pregunta. Sí. Entonces, ¿esto es un fracaso de qué? Yo le respondo de 2 formas. Esto es un fracaso principalmente de la política de seguridad. La política de paz total fracasó, eso no tiene duda, pero el fracaso es la política de seguridad. ¿Cuál política de seguridad? Exactamente, es decir, no hay una forma, o la fuerza pública colombiana no ha encontrado una forma de dar respuesta a los nuevos retos en materia de seguridad. Están en la vieja movilización de compañías, de pelotones, como si esto fueran las extintas FARC, y no hay forma. Estos ataques terroristas como el que ocurrió en Cali y el de Florencia, Caquetá, el de Florencia creo que fue el viernes en la mañana. El viernes en la mañana, son tipos de ataques terroristas que eso no se resuelve mandando tropa a terreno, eso lo resuelve usted con inteligencia, y como usted sabe, la brigada de inteligencia fue prácticamente desmantelada después del escándalo de las carpetas y no se ha vuelto a agrupar. Entonces lo primero, aquí hay un fracaso de la política de seguridad y sobre todo de la estrategia de inteligencia que no se ha realizado. Senador, ahí en ese punto concreto de la inteligencia, pues sí, cuando las famosas carpetas, que eso fue en el gobierno Duque, se desmanteló la unidad de inteligencia del ejército, pero los expertos del tema, incluso habla con oficiales de la policía, del ejército, de la armada, de la misma fuerza aérea, dicen no, es que el lío es que este gobierno acabó prácticamente la inteligencia de la fuerza pública, y súmele que se la ha entregado a una entidad opaca, absolutamente opaca, que es la famosa Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Eso es así? A ver, sí, la respuesta al final es sí, digamos, pero esto tiene un matiz. Cuando fue el escándalo de las carpetas en el gobierno Duque, esa brigada de inteligencia se dividió en 3 pedazos, en 3 partes se dividió y se mandó a una lógica de algo así como dividir esto entre grupos criminales y que cada una de las brigadas se encargaría de un pedazo. Luego este gobierno, cuando acabó las fuerzas de tarea, pues ahí sí ya la terminó de acabar, es decir, eso se desmanteló completamente. El problema, entonces esto viene desmantelado hace 6 o 7 años, pero senador, el problema es que no se ha reagrupado, es decir... ¿Cómo es posible, perdóneme, lo interrumpo, para complementar su teoría, cómo es posible, a ver cómo lo digo para que no suene feo, o sea, quién es tan incapaz, tan inepto o tan desordenado o tan caótico
de acabar lo más importante que debe tener la fuerza pública, que es la inteligencia? Ahí pasaron dos cosas, Juan Roberto. A ver, lo primero es que ellos, digamos, como no hay política de seguridad, entonces se tiende a confundir que todo el mundo, o que la policía con su sistema Puma, o que la Dirección Nacional de Inteligencia lo puede hacer todo en inteligencia. Y la verdad es que no, es que cada institución se dedica a un pedazo. Por ejemplo, la policía tiene su sistema de inteligencia en el tema de los narcos invisibles y para el tema del narcotráfico, que a veces realiza operaciones contra grupos guerrilleros, contra otros grupos criminales, es otra cosa, pero ellos están en lo urbano y en el narcotráfico. La fiscalía pues está en lo suyo, en los delitos que ya se cometieron, en el homicidio y demás. El ejército estaba encargado, y la fuerza militar más bien estaba encargado de los grupos criminales de alto impacto, y la Dirección Nacional de Inteligencia estaba encargada, en teoría, era de las amenazas puramente terroristas y la seguridad nacional, es decir, aquella amenaza que venía detrás de las fronteras. Entonces, de aquí lo que se hace es intentar agrupar todo en un solo pedazo, pues al final no fue a funcionar, porque pues no se divide bien el trabajo. Y lo segundo que pasó, pues yo lo que siento, Juan Roberto, es que hubo gente que no entendió que es una política de seguridad y que pensaba que más o menos todo venía siendo lo mismo, que con la inteligencia de cada brigada o de cada división en el territorio se iba a agrupar información, como que no se entendió también lo que se llama contrainteligencia, y como había pasado lo de las carpetas y muchos políticos cercanos al gobierno habían sido chuzados, entonces se mezcló el hambre con la gana de comer, claro, es decir, desconocimiento. Cuando y usted dice prejuicio. No entendió, ¿quién no entendió? No, el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tomó esta decisión en su momento. ¿Pero cuál de los dos? ¿El primero, Velázquez? Sí, claro, esto comenzó desde que estuvo Iván Velázquez. Eso no se puede tapar el sol con un dedo, Juan Roberto. Sí, es decir, mire, la inteligencia fue desmantelada, y el problema, Juan Roberto, es que este tipo de hechos usted solo los puede combatir con inteligencia. Usted Pero puede por eso sacar le pregunto, 20,000 militares a la calle. Lo no puedo va a pasar, preguntar le mejor, un ataque terrorista. ¿quién puede ser tan bruto de acabar con la inteligencia? No, esto fue un error estratégico, y y el armarlo va a costar. Mire, pues yo ya no estoy tan metido porque ahora soy senador, pero el costo por cuando yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos hace 2 años, sí, yo tuve una reunión con el general Giraldo. El costo en solo equipamientos de volverla a reagrupar son 2 billones, con B de Bogotá, 2 billones. ¿Por qué, senador? ¿Qué requiere? Porque, ¿qué inversiones se requieren? ¿Equipos? No, esto pues es tecnología, esto es solo tecnología, esto es mucha tecnología que cuesta mucho. Estos son, por ejemplo, habría que adquirir para cada división 6 o 7 drones de inteligencia. Cada dron puede estar costando los $250,000 de estos que se requiere. Usted requiere un sistema para poder interceptar llamadas, usted requiere pagar recompensas en territorio, es decir, esto es costoso, la inteligencia pero no hay otra forma de combatir la amenaza de la seguridad. ¿Y cuál es el problema, Juan Roberto? Que hoy hay unas 3 o 4 ciudades que están rodeadas por dinámicas criminales y que son demasiado vulnerables a ataques terroristas. Por ejemplo, Cali, que lleva 4 ataques con los últimos días. Sí. Entonces, Cali tiene al sur la Jaime Martínez, al suroccidente, sí, al suroriente la Dagoberto Ramos, al centro del valle, ahí por Barragán, hay un combate con la Dani Izquierdo principalmente, que viene desde el sur del Tolima. A eso súmele ELN y súmele Clan del Golfo y Chotas y Espartanos desde Buenaventura. Entonces es una ciudad que usted sabe que es vulnerable. Cúcuta es la segunda ciudad más vulnerable. Usted sabe que está rodeada hasta de la frontera con organizaciones criminales venezolanas, y usted sabe que Cúcuta es una ciudad demasiado susceptible. De hecho, hoy por hoy debe ser la ciudad con más sicariato que hay. Entonces usted sabe, Cúcuta súper vulnerable, Barranquilla con la guerra que hay súper vulnerable. Entonces el problema es que usted identifica y dice, hay unas 4 ciudades demasiado vulnerables, que la única forma de combatirlo es inteligencia. Y mire una cosa, senador, aquí el panorama es desolador, la radiografía que usted nos pinta, y usted tiene con qué saberlo, que el tema es lamentable. El problema es de indio y de flecha. Aquí el problema es de gerencia y de falta de recursos y de falta de política. Se fue el ministro Velázquez, y me da pena decirlo, y usted me conoce, sabe que yo no lo hago, pero ese ministro, usted coincide, fue un desastre, este señor Velázquez, como ministro de Defensa. Como ministro de Defensa fue un gran abogado, pero llegó un hombre al que uno creía
no sé si le iba a ir bien, pero que iba a tomar decisiones acertadas, como el general Sánchez. Yo personalmente lo conozco, no soy amigo de él, pero me parece un hombre capaz, ético, que tenía o que se supone tiene ascendencia entre el generalato, tiene sintonía por venir de ahí. En fin, el tema entonces, ¿dónde falla? Porque si hay un ministro de Defensa que medianamente sabe del tema, hay unos generales que le copian, ¿cuál es el lío? No, Juan Roberto, es que el lío es ¿O que estoy es una engañado? No, Juan Roberto. Yo, a ver, ya le respondo sobre el ministro Sánchez, pero el problema, Juan Roberto, es que este es un problema de varios años. Entonces, soluciones milagrosas no va a haber. Sí. Es decir, yo se lo he dicho, a Duque le fue muy mal en seguridad, muy mal, y a Petro muy mal también, a ambos. Entonces, cuando llega un ministro y le dice, venga, mire, corrija lo que viene pasando hace 6 años, o haga algo. No es fácil. Entonces, lo primero que le digo es, aquí hay un problema que tardó mucho tiempo en formarse y que no tiene una solución milagrosa. Esto va a durar un año más todavía, duro, y después va a comenzar un poco a mejorar. El Estado va a ganar esta guerra sin problema, pero se va a sufrir mucho. Ahora, le respondo lo segundo. Lo que pasa, lamentablemente, con el ministerio con el ministro Sánchez es que él llegó, pero en la vida real, si usted escarba sus asesores, sus funcionarios, hay cargos sin nombrar, hay cargos en encargo, hay hasta personas que tienen 2 direcciones en una, es decir, él no ha sido capaz de formar un equipo. Entonces, claro, él se la pasa viajando de PMU a PMU, claro, pero pues en la vida real los que operacionalizan no hay. Y luego tú tienes una gente, el ministerio, yo conozco gente bastante buena que sabe, pero pues en cargos muy bajos. Entonces, hay una viceministra que creo que tiene 1 año, 2 años de haberse posesionado, de haberse graduado de abogada, ¿no? Entiendo. Exactamente. Entonces, ahí, en eso usted requiere, usted requiere un agente que sepa del tema, digamos, y esto requiere funcionario muy... El crimen organizado no es, uno piensa que esto es perseguir como bandidos, como perseguir piedras que van por el río. No, esto requiere especialización. Entonces ahí hay una dificultad, pero quiero decir una cosa también, señor Juan Roberto, mire. Sí. Hay un problema estructural en la fuerza pública colombiana que va más allá de decir que están desmoralizados, que el presidente, por la relación con el presidente, hay un problema estructural delicado que es el siguiente. Nosotros crecimos la fuerza pública entre el año 97 hasta el año 2005, metimos por lo menos 200.000 miembros a la fuerza pública, Plan Colombia, ¿no? Militares, Plan Colombia, etcétera, con la promesa que a los 20 o 25 años se pensionaban. De eso hace 25 años. Sí. Entonces, el problema que tenemos ahorita es que anualmente 3.000, 4.000 personas están pidiendo la pensión porque ya se cansaron o porque ya saben que no van a ascender, hay ascensos retrasados. Entonces el Estado tiene cómo pagar una pensión, pero no tiene cómo reponer ese policía o ese militar. Entonces, igual en sus equipamientos, tenemos 31 Black Hawk, pero mantenerlos en vuelo es costoso. El Estado dice, no, a mí me alcanza para mantener en vuelo 17, pero no 31. Claro. Los Kafir ya no vuelan, hay que cambiarlos por Gripen, por Rafael, por F-16, pero eso cuesta 8 billones. Es decir, aquí hay un problema que el Estado colombiano hizo una inversión durísima hace 20, 25 años. Esa inversión llegó al límite y para solo mantener lo que teníamos con reequipamientos y demás, hay que hacer un esfuerzo económico inmenso. Entonces, este problema es grave. Este problema no es que cambiando de presidente, que si quiera las fuerzas militares, esto se va a mejorar. No, aquí hay unas decisiones de fondo económicas que hay que tomar. No, pero si hay un gerente que se sintoniza con su equipo, la cosa puede cambiar. Y pareciera que no hay sintonía entre el gerente y el equipo. No, sintonía sí no hay. Sintonía sí no hay. Pero es un tema de fondo. Esto es mucho más grave. La noche negra, la vaca oscura y yo que no veo, senador. Es decir, si hubiera sintonía, al menos algo se avanzaba. Pero es que ni el que guía, ni los que se guían. Es que aquí el lío es que, pues la gerencia. Y súmele otro aspecto que usted mencionaba. ¿Vale la pena gastarse la plata que ha anunciado el gobierno en esos aviones Gripen? Con este tema de seguridad. ¿Sirven para este conflicto? A ver, entonces esa pregunta es muy compleja, Juan Roberto, demasiado compleja, porque esos aviones F-16 Gripen son necesarios, claro, son necesarios, pero no sirven para el problema de seguridad que tenemos ahorita. Es decir, esos son para proteger la frontera, para la seguridad nacional y para la disuasión, porque los Kafir además ya valen mucho. Pero si usted me pone a escoger a mí
primero los gripen o primero el equipamiento local. Yo le diría primero equipamiento local, claro. O sea, primero mantenerlos bajo en vuelo. Eso es como, se lo puedo traducir en algo más coloquial. Eso es como si me ponen a escoger o me gasto la plata en un Ferrari o compro nevera y lavadora. Claro, al final, digamos, tú vas a necesitar un carro, digamos, al final se necesitan esos aviones por seguridad nacional como está el ambiente, y más si pasa algo en Venezuela, usted los va a necesitar solo por disuasión, sí. Estamos de acuerdo, pero hay una emergencia a nivel urbano, entonces yo le diría, hay que comprar los aviones, claro, Juan Roberto, pero también antes hay otras prioridades. Mire, claro, senador, la parte final para que hablemos del efecto político. Usted nos decía al comienzo, esto es un fracaso de la política de seguridad, de la estrategia de seguridad, pero muchos hoy están hablando y ponen la lupa al famoso plan de paz total del presidente Petro. ¿Qué tanto ha jugado para fortalecer a estos grupos criminales el fracaso de esa política de paz total? Bueno, entonces, nosotros en el Congreso le dimos al gobierno una ley de orden público del año 97 que se renueva cada 4 años, sí. Donde cada gobierno coloca lo que ellos creen que va a ser su política de paz. Entonces, ¿qué pasó con la política de paz total? Se le dieron las herramientas al gobierno, pero el gobierno cometió 2 errores. Uno, no tuvo método. Eso de haber firmado ceses al fuego sin protocolos, pues fue muy grave. Pues digamos, llevó en gran parte a que en muchas zonas los militares dijeran, bueno, yo aquí no sé qué hacer y no sé cuáles son los protocolos ni nada. Y lo otro es que la mitad de la política de paz total pues quedó sin piso jurídico, porque la Corte Constitucional dijo tiene que hacer un marco jurídico para el sometimiento, y el Congreso y el gobierno no lo presentó, el Congreso no lo aprobó. Entonces la mitad de las mesas, la de los chotas, espartanos, la antigua oficina de Envigado, la de los conquistadores de la Sierra, la de Clan del Golfo, no tiene un marco jurídico. Entonces, o sea, pueden existir las mesas, pero como que no hay piso, entonces no se puede avanzar en nada, y el Congreso no va a aprobar, difícilmente va a aprobar este famoso marco de paz que propuso el ministro Montealegre, porque no está el ambiente. Entonces, yo ¿qué le digo? De la paz total, ¿qué va a salir bien? Lo de Comuneros del Sur en Nariño, que eso cobija 5 municipios, muy importante para allá, pero sin ningún impacto nacional, y tal vez salga bien lo del Frente 33 en Tibú, pero todo lo demás, no, nada de eso va a salir, va a ser un fracaso, y el problema es que el gobierno no tuvo método, no hubo método en la negociación. En su momento el alto comisionado Danilo Rueda, con quien yo hablé varias veces y le dije lo del método, no encontró un método, entonces terminó fracasando. Qué barbaridad. Políticamente, ¿esto qué tanto debilita o golpea al gobierno de Gustavo Petro? Esta situación tan compleja, producto de todo esto que hemos hablado. Juan Roberto, si yo me atengo a la historia del país, yo le diría que octubre va a ser muy difícil en seguridad. Si uno se atiene a la historia, finales de octubre, principios de noviembre, que son previo a la inscripción de candidatos de Congreso. Y vuelvo y repito, diría también yo que lo peor, febrero va a ser, las últimas 2 semanas de febrero van a ser muy difíciles. O sea, es decir, va a arreciar la violencia. Es posible, espero equivocarme. Digamos, si yo me atengo a la historia, le diría, estas son las fechas más difíciles. Entonces, si esto sigue así como va, pues esto es un golpe demoledor para el gobierno, durísimo. Ahora, si mejora, que yo no veo cómo mejore, pero digamos puede ser que mejore, puedan haber otros temas en el debate político, pero yo en el mejor de los casos veo que estos meses que quedan va a estar como estamos ahorita, con cosas esporádicas, a veces un ataque allí, otro ataque allá, unas emboscadas con muchos muertos. Es decir, yo veo un ambiente que va a estar como este segundo semestre, no vería por qué fuera mejor. Tampoco creo que vaya a ser mucho peor, porque ya ha pasado cosas muy graves, es decir, tampoco creo que esto se vaya pues a despelotar tanto, pero eso está muy despelotado en 300 municipios, que es lo que yo le he dicho, públicamente. Y las elecciones, senador, es decir, el gran temor que hay es qué pasa con la garantía de que haya elecciones libres, limpias, medianamente normales. Yo, Juan Roberto, creo que el 8 de marzo van a haber elecciones. El problema es para hacer proselitismo en algunas regiones, me explico. Es decir, si la pregunta es por el día electoral, yo creo que el día electoral va a salir bastante bien. Ese no es mi preocupación es, por ejemplo, Juan Roberto, yo tengo un equipo político de unos concejales en el Huila, en el sur del Huila, en La Plata Huila, y después de lo que le pasó a Julio César Tiana, uno dice, uy, hermano, no va a poder viajar a hacer campaña, que voy yo por allá.
Entonces el problema va a ser el proselitismo de los candidatos, que puede ser que muchos no puedan ir a hacer proselitismo o sencillamente digan yo no voy por esos territorios. Y el segundo tema es la financiación ilegal de campañas, que en eso, pues como hay tanta plata de la ilegalidad, la onza de oro pasó de $1,200 a $3,000, entonces esto es la locura en temas de dinero. Entonces, ¿Qué tiene que ver el oro con el voto? Que en muchos municipios la economía del oro, como lo que pasó ayer en el Pacífico, allá en el nordeste antioqueño, donde pasó lo de Amalfi, la economía del oro es muy fuerte. Entonces hay mucho rumor de que muchos de esos narcos que lavan dinero con oro y que tienen dragas ilegales quieren financiar campañas. Y eso sí alteraría mucho la dinámica. Mire la disparada de inscripción de cédulas en muchas regiones. Lo de siempre. Que el llamado trasteo de votos o transhumancia electoral, sí, tenemos un fenómeno ahí que es, digamos, yo le diría hoy que es de lo que menos se le está parando atención, y le pediría al CNE que le parara atención a ese tema de financiación. Pero el tema más grave yo lo veo en el proselitismo. Yo creo que habrán territorios vedados para muchos candidatos. Sí, senador, me quedan unos instantes para una pregunta facilísima, esas livianitas. Esta situación de seguridad o de inseguridad que se está viviendo en Colombia, ¿qué tanto va a pesar en el famoso péndulo político en Colombia? Si esto va a pesar en que Colombia se vaya a elegir un presidente de derecha. Va a pesar mucho. Yo creo que todos los candidatos izquierda, derecha y centro se van a ver abocados a hablar de seguridad, pero si esto sigue así, el que más hable duro y el que más sea agresivo en esto va a tener una ventaja sobre el resto. El problema con esto es que hay muchas cosas que se dicen que son imposibles de cumplir, o un problema con derechos humanos. Por eso uno siempre piensa con tranquilidad, pero yo sí creo que la cancha ya está delimitada, y una es la seguridad. ¿Usted le ve futuro político al alcalde de Bucaramanga, al que le acaban de anular la elección? Se lo pregunto porque él dijo, Bucaramanga perdió un alcalde, pero Colombia se ganó un presidente. Yo creo que él sale a hacer campaña. Él viene del sector de iglesias evangélicas, pastor, sí. Se hizo llamar el Bukele, con un discurso muy agresivo en seguridad. Él pues va a llegar a donde otros candidatos que tienen un discurso muy duro. Yo creo que llega impulsado, pero el ambiente político todavía está muy abierto. Pero claro que va a llegar impulsado a ese combo de la derecha. ¿Y qué tanto, senador, va esta situación de seguridad o inseguridad a golpear a los candidatos de izquierda o de centro izquierda? No, pues el golpe va a ser demoledor, sobre todo al candidato que salga del pacto histórico ahorita en la consulta que ellos tienen en octubre. ¿Va a ser demoledor? ¿Cree usted que va a ser demoledor? Sí, claro que esto va a ser demoledor, porque por una cosa muy sencilla, Juan Roberto, porque en el mejor de los casos estamos como ahorita, no vamos a mejorar, entonces esto va a afectar, claro. Y cuando usted dice afectar, es que, como dirían por ahí, inequívoco difunto. Claro, lo que pasa, Juan Roberto, político, es, ¿no?, que político. Claro, lo que pasa, Juan Roberto, es que el problema de seguridad, pues esto pasó ahorita en Amalfi y Cali y Florencia, pero hay un problema de inseguridad criminal en las grandes ciudades, que es más silencioso, pero que es muy preocupante, y las encuestas en las ciudades se ve. Claro, seguridad es el tema. Seguridad es más, claro que esto afecta a los alcaldes, pero como está en juego en la presidencia, pues va a pegar más duro en la dinámica presidencial, pero las encuestas lo dicen, es el tema más importante por encima del desempleo, por el tema económico, pues no hay que ser muy hábil como para leerlo. A los famosos candidatos que se autodenominan de centro y están hablando de seguridad. Es que ese es el tema, senador. Todos van a comenzar a hablar de seguridad, todos, izquierda, derecha y centro. Ahí se trata es quién tiene el programa más realizable, y segundo, quién habla más duro. Eso es así. ¿Quién convence? Esa es la clave. Pues, senador, un brochazo rapidísimo a esta semana tan convulsa, a esta época tan difícil y a esta realidad tan compleja que estamos por ver de cara a las elecciones. Le mando un abrazo, como siempre, un gusto. Un abrazo, Juan Roberto, y un saludo, feliz fin de semana, feliz domingo. El senador y analista Ariel Ávila, aquí en Sala de Prensa Blue. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.